Hola, bos días. Grazas por vervos outra vez, en especial os que non vides porque vos obrigan, e espero que os que vos obrigan a vir, polo menos vos compense vir, non? Que esteades, en vez de enfadados e pensando cando marchades, pois que digades cando menos, home, pois algo estamos aprendendo e nos interesa, vale? Hoxe é o segundo día, hoxe cando imos facer estudio de casos, que decimos, entón, como a onte, a mecánica vai a ser a mesma, empezamos presentando o de hoxe Jaleb, que xa o conocedes de onte, o presidente honorífico da Fundación Araguanei, e eu mesmo, eu desta vez xa non vou a falar máis que o que fale agora, e despois pasarase o estudio de casos. Irán non sabemos. Vale. Do programa, por desgraza, temos unha caída, porque, como vedes, iban a tratar os temas de, en primeiro lugar, Afganistán. Temos a Mónica aquí para que nos fale, unha xornalista, que ademais nesta facultade, por iso tamén ten moito que ver, por iso nos movimos a esta facultade, me consta que tamén hai algúns estudantes de xornalismo aquí, pois ela é xornalista de investigación no diario Ara, que é unha das cousas que aposto que todos os que estudan xornalismo lles gustaría facer, co cual nos vai a contar a situación en Afganistán. Despois, despois Natalia e Vicente, é unha intervención gravada como a onte, están en Brasil, veredes un vídeo onde eles comentan a situación de Palestina e o Líbano, no escolasticidio, o título é Escolasticidio de etnografía remota na zona de guerra de Palestina e do Líbano. Por desgraza, a seguinte caeu, porque non recibimos, non fomos capaces de, estuvemos intentando contactar, en teoría nos iba a mandar o vídeo, pero ao final non puido, e non temos forma de contactar con el, é o problema que temos con isto das redes e das intervencións vía digital, co cual nos perderemos o caso de Irán, esperemos que nos mande información e que nos mande o seu traballo e posteriormente que poidades acceder a él desde a cátedra ou desde a páxina da Fundación Araguanei. E pecharemos o día cun caso tamén, para iso contamos con María González, que é investigadora na Universidade da Coruña, xa conocedes porque onte foi a que estuvo ali, digamos, facendo esa proposta de debate e a devolución do que falamos, pois María, que onte nos falou da súa experiencia en Palestina, pois hoxe nos vai a falar do seu traballo de investigación na situación do Sáhara, que tamén é outro dos casos que xa veredes que presenta moitos problemas. Por último, quen vai a facer desta vez a devolución e a proposta de debate vai a ser Sara, que é unha investigadora doutoral da USC, que onte tamén a vistedes por ali e creo que máis de un xa conoce. Co cual, eu xa remato, xa sabedes que me gusta a ver se adiantamos algo para recuperar despois, xa sabedes que me podo pasar. Entón, cedo a palabra a Jaleb para que nos comente algo máis da súa experiencia. Cando queiras. Moitas gracias, profesor. Pois comenzar a dar as grazas a todos os que participades en esas jornadas por deber, por obligación e, sobre todo, por agradecemento de verdad, de corazón. Eu sempre comenzo, as intervencións que fago corto, medio e largo plazo. Corto plazo, dicirvos que realmente a ignorancia nace na sociedade non por non saber, sino por non querer saber. E como periodistas, xornalistas e outras carreiras como filoloxía, ese concepto ten que ser moi claro para comenzar a andadura en unha carreira ou outra. Para ser alguén na sociedade, ocupar o noso lugar, tenemos que abrir a mente e loitar contra a ignorancia, que é a enfermidade máis grave que sufre a humanidade, e máis en estes momentos donde la desinformación a través de la hiperinformación non dá tiempo para análisis e, polo tanto, moitas veces nos aburrimos e saímos. Tamén querías comenzar con unha cosa, con unha invitación a todos vos que mañá a unha 12:30, creo, no CIGAC hai un periodista palestino, o presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos,
que dai unha conferencia sobre, bueno, un premio, recibe un premio de Asociación de Xornalistas Galegos de Galicia e, polo tanto, pues estades invitados, lo que queres tedes tempo para estar ali. Enlazo esto con unha cosa que me acaban de mandar, que ahora justamente entra en el orden del día de hoxe, sobre esa palabra que es nova para todos vos, escolaticidio. Y eso realmente puede decir que es, de alguna manera, el genocidio de la información, para que sea más explícita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Hoxe, mandaronme onte, por la noite, fuerzas armadas israelíes e policía israelí entraron en las colas de la UNRWA en Jerusalén, botando fuera de las aulas a 800 alumnos de 6 a 15 anos, martirizándolos de alguna manera, traumatizándolos de alguna manera y botándoles y pichando as aulas con cinta, de alguna manera para que para que perdan o curso, como cientos de miles de alumnos en Gaza. La pregunta que sempre estamos escoitando, solamente pode facer unha pregunta para mí. Imaginade todo o conflicto que empezó con unha palabra 7 de octubre como se fora protesto. Israel existe desde há 75 anos, 76, 7 anos, e sigue matando xente. Sigue matando xente desde o primeiro día. El día 15 de maio, estamos a piques de lograrlo. E resulta que hoxe, sempre cando queremos preguntar, se imaginar, vosotros como periodistas, como universitarios, si realmente lo que está pasando es al revés. Se empiece a matar el ejército israelí a palestinos y matando entre ellos a periodistas, a 24 universidades derrubadas todas e rotas, imaginaros vos cuál es la real respuesta que a prensa, el xornalismo o las internacionales manantiales de desinformación del mundo están respondiendo a esto. Cuando muere un periodista en Afganistán o cualquier sitio, pues es un crimen contra la humanidad, pero que realmente cuando mueren 200 periodistas ejerciendo su labor de informar y la prohibición a cientos de periodistas de todo el mundo que quiere entrar a Gaza y transmitir su información, esas dos cosas es una mezcla muy grave como un crimen contra la humanidad en todas las dimensiones. Eu no pretendo que os imaginar, ni quiero imaginar, si los palestinos mañana hacemos explotar una bomba dentro de Tel Aviv o cualquier sitio. Pues imagínate ti. Somos salvajes. Pero también estoy comparando que moitas veces los medios de comunicación privados, e incluso a veces públicos, 3 palestinos abatidos, deshumanizar como animales, abatidos por el ejército israelí. Pero un israelí está siendo asesinado por los palestinos. Siempre tenemos que pensar, analizar, concluir y dar nuestro dictamen, o nuestro, por lo menos, grabar, porque vosotros estáis en una edad increíblemente manipulable, vamos a decirlo así, y tenéis que tener cuidado con todo esto, y con esto simplemente os digo pensar, analizar y concluir y actuar en consecuencias. Gracias a todos vosotros, profesor Javier, Joao, y a toda la universidad y sobre todo a la Facultad de Comunicación que nos acoge hoy. Moitas gracias. Convido, xa as presentamos, ou xa as presentei ainda que fora pouco, pero é importante que falen. Entón, cedo a palabra en primeiro lugar a Mónica Bernabé, e cando queiras.
Bos días e moitas grazas. Muchas gracias especialmente a la cátedra por organizar estas jornadas y gracias a vosotros. La verdad es que me alegra mucho que estas jornadas se hagan en la universidad y que todos vosotros estéis y vosotras estéis aquí como audiencia. Me voy a presentar rápidamente para los que no me conozcáis, sepáis un poco cuál ha sido mi trayectoria. Me llamo Mónica Bernabé. Es cierto que ahora estoy trabajando en el diario Ara, en Cataluña, en la sección de investigación, pero durante casi 8 años fui corresponsal en Afganistán. En aquellos momentos era periodista freelance. Viví en Afganistán entre el año 2006 y 2014. Y en los últimos años he viajado al país en cinco ocasiones. Las 2 últimas cuando el régimen de los talibanes ya regresaron al país. Es decir, lo que explico son cosas que he visto y que he comprobado, y la idea sería que eso, ¿no? Que vosotros pues, pudierais entender, ¿no? Por qué la situación es en Afganistán en cuanto a educación, porque es tan sumamente desastrosa. Para empezar, hay que tener en cuenta que Afganistán ha estado en guerra durante más de 40 años, ¿no? Eso que suena así como dice, bueno, 40 años en guerra y eso cómo afecta, ¿no? Pues el sistema educativo quedó totalmente destrozado, las clases paralizadas, y la consecuencia de eso es que el 43% de la población no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué supone eso? Pues supone que, por ejemplo, te vas en la calle en Afganistán, te para un policía, te pide la documentación y el propio policía no sabe leer la documentación, porque hasta ese punto se llega en Afganistán. Es decir, ni tan siquiera los policías saben leer ni escribir en muchas ocasiones. Como sabréis, los talibanes regresaron al poder en agosto del 2021, pero antes ya habían estado en el poder durante 5 años. En ese primer régimen ya prohibieron a las chicas y a las niñas poder estudiar y cerraron buena parte de las escuelas. Y cuando ese primer régimen cayó, en 2001, se desmoronó en el año 2001, digamos que hubieron 20 años de presencia internacional y en el que se intentó impulsar la educación. Pero claro, partíamos de cero. En primer lugar, no habían suficientes escuelas y sobre todo no había suficiente profesorado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno afgano? Hizo un llamamiento y dijo, cualquiera que esté dispuesto a hacer de profesor, pues que venga y lo contrataremos como profesor en las escuelas. Bueno, esta es una imagen, os voy a ir pasando fotografías para que os hagáis una idea de la situación en Afganistán. Esta es una fotografía de Kabul en el año 2000, que es la primera vez que yo viajé a Afganistán, es una foto que hice yo misma. Buena parte de Kabul, que es la capital de Afganistán, estaba destruida como consecuencia de la guerra. Estaban destruidas las casas y, lógicamente, estaban destruidas las escuelas. Esta es una escuela en un pueblo de Afganistán. Como podéis ver, es una escuela muy rudimentaria. Y esto es una escuela de niñas, que muchas de las escuelas ni tan siquiera tienen ni mesa ni sillas, es decir, los niños y las niñas estudian en una alfombra que ponen en el suelo. Estas niñas las veréis y parecen niñas pequeñas, parecen que son niñas de 4 o 5 años, pero en realidad tienen 7 años. La escolarización en Afganistán empieza a partir de los 7 años. Antes nadie va al colegio, o en muy pocas ocasiones, a no ser que vayas a un centro privado. Pero las niñas parecen más pequeñas de lo que son, porque también hay un grave problema de malnutrición, y eso hace pues, que los niños y las niñas sean muy bajitos en Afganistán. Como decía, tras la caída del primer régimen talibán,
se abrieron las escuelas, pero no había suficientes escuelas para todo el mundo, no había suficientes profesores y profesoras para todo el mundo, y entonces lo que se hizo es que en cada escuela había diferentes turnos. Turnos que empezaban a las 7 de la mañana, es decir, de 7 a 10 había un turno de alumnos, de 10 a no sé qué hora, otro turno de alumnos, es decir, hay varios turnos. Y también esto suponía que los niños y las niñas iban a clase, los de primaria iban 2 horas al día, ya está, ya se acababa la jornada escolar, y los de educación secundaria iban 3 horas al día, y ya está, y ya se iban a casa, es decir, muy pocas horas de clase cada día. No solamente eso, sino que además en cada clase podían haber 60 o 70 alumnos, cuando, no sé aquí en Galicia, pero al menos en Cataluña, el máximo son 24 alumnos por clase, es decir, unas clases tan numerosas es muy difícil poder enseñar. Y la formación básicamente se basaba en la memorización. Había poca opción a un pensamiento crítico, y también en Afganistán se lleva mucho las clases a la vieja usanza, ¿no? Lo de la agresión a los alumnos, ¿no? Lo de pegar a los alumnos con una regla, por ejemplo, en los dedos, si no se sabe la lección, pues esto también se continuaba ocurriendo en Afganistán durante los años de presencia internacional, que se han vendido como si fueran los años dorados de Afganistán, ni mucho menos eran años dorados en el país como se han vendido. En el año 2020 nombraron ministra de Educación a una activista afgana que se llama Rangina Hamidi, que ella cuando llegó al ministerio es una mujer muy echada para adelante, ¿no? Cuando ella llegó al Ministerio de Educación y vio el panorama, dijo, pero vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. Si los alumnos y las alumnas van 3 horas a clase como máximo, ¿cómo es posible que tengan 9 asignaturas que aprenden realmente, ¿no? De cada una? Es decir, casi nada, ¿no? Entonces, ella defendía que el objetivo, dados los recursos que había en Afganistán, porque no había más recursos, lo fundamental era que los chicos y las chicas, los niños y las niñas aprendieran matemáticas y a leer y a escribir bien. Y después ya lo otro, pues ya se vería, pero sobre todo esas 2 asignaturas eran las que había que priorizar. Por desgracia, Rangina Hamidi solamente estuvo 1 año en el ministerio, porque al año siguiente los talibanes llegaron al poder y todo el gobierno en pleno pues tuvo que huir de Afganistán. Bueno, esta es una fotografía de soldados afganos aprendiendo a leer y a escribir. En el año 2010, cuando ya las tropas internacionales llevaban casi 10 años en Afganistán, se dieron cuenta de repente que los militares no sabían leer ni escribir. Dijeron, ¿cómo podemos tener un ejército en que ni tan siquiera puedan leer y escribir? Entonces empezó un programa de alfabetización acelerada para que al menos pudieran leer y escribir alguna cosa. Dada la situación tan precaria de las escuelas en Afganistán, algunas ONGs empezaron a impulsar actividades en las escuelas. Hubo una ONG, que era una pequeña ONG, que alquiló 3 autobuses, es decir, un autobús normal y corriente, y los convirtió en bibliotecas móviles. Y cada día iba a una escuela en Afganistán y los niños y las niñas pues podían ir a coger libros, leerlos, les explicaban cuentos, les explicaban historias, ¿no? De hecho, cuentos con dibujos, que aquí, o libros con dibujos, con fotografías, que aquí nos parece algo tan normal, ¿no? En los libros de textos afganos no es normal, muchas veces son libros fotocopiados, es decir, no hay ni tan siquiera colores. Por tanto, este autobús, ¿no?, con libros que tenían fotografías y tenían colores, llamaba mucho la atención de los chicos en Afganistán. En el 2021, como he comentado, regresan los talibanes al poder y si la situación, como habéis visto, como he explicado, ya era bastante limitada, pues cuando han llegado los talibanes al poder aún la situación ha sido peor.
Os muestro esta estadística para que veáis que antes de la llegada de los talibanes al poder, que llegaron en agosto del 2021, la situación no era para tirar cohetes, ¿no? Las columnas de marrón claro son los niños y chicos que estaban escolarizados en Afganistán. Veis que era un 60%, es decir, ni tan siquiera el 100% estaba escolarizado. Y en cuanto a las niñas y a las chicas, ya antes de la llegada de los talibanes, solamente entre el 39 y el 40% iban a clase. Es decir, se puede decir que casi solamente 1 de cada 2 niñas estaban escolarizadas. ¿Por qué? Pues porque no habían suficientes escuelas, porque la situación, no había una situación de seguridad buena y, por tanto, muchos padres preferían que las niñas se quedaran en casa, o porque muchas familias casan a sus hijas muy jóvenes y piensan, bueno, mejor que aprendan a cocinar y a arreglar la casa y que no vayan al colegio. Y como veréis, a partir del 2022, después de la llegada de los talibanes, el número de chicos y niños se mantuvo, que había en el sistema educativo, pero el número de niñas aún bajó más, a un 27%. Esta es una clase de niños en Afganistán y esta es una clase de niñas. Actualmente en Afganistán, de hecho Afganistán es el único país del mundo donde las niñas solamente pueden estudiar hasta los 12 años. Es decir, solamente pueden cursar educación primaria. La educación la educación secundaria, ya está completamente prohibida, y la universidad también está completamente prohibida para las mujeres. Eso significa que todas vosotras, si vivierais en Afganistán, ninguna de vosotras podría estar aquí hoy, porque la educación está completamente prohibida para todas las mujeres. La última vez que fui a Afganistán fue en abril del 2023, hace poco más de 2 años, y una de las cosas que me llamó la atención, hice entrevistas a varias profesoras, y lo que me explicaban las profesoras es que muchas niñas, cuando llegan a 6º de primaria, por tanto el último curso que pueden ir a clase, lo que hacen es suspender, porque así tienen que repetir curso y pueden continuar yendo a la escuela, ¿no? Si no, se tienen que quedar ya en su casa. Bueno, esto es la salida de un colegio en Afganistán. Este es el uniforme típico de las chicas en Afganistán, ¿no? Uniforme negro y pañuelo blanco. Las activistas afganas, las mujeres afganas, al principio del régimen talibán, hacían manifestaciones, sobre todo reivindicando el derecho a la educación de las mujeres y de las niñas. Esas manifestaciones han ido a menos, básicamente porque los talibanes detenían a esas activistas, a esas mujeres, y lógicamente, además, Afganistán es un país en la actualidad donde no hay ninguna embajada occidental. España no tiene embajada, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, ningún país occidental, ni mucho menos, Estados Unidos, como he dicho, o Alemania, ninguno tiene embajada en Afganistán. Eso por una parte, o sea, no hay mucha presencia internacional. Y por otra parte, para salir de Afganistán no es tan fácil. Nosotros, como europeos, nos parece muy fácil coger un avión e irte a otro país. Si eres afgano o eres afgana, para ir a cualquier país, lo primero que necesitas es un visado, que no es tan fácil de conseguir. Es decir, tampoco no es tan fácil huir de Afganistán, y manifestarse, pues realmente te la juegas. Los talibanes no dejan que las chicas vayan al colegio a partir de los 12 años ni a la universidad, pero en cambio sí que aceptan que vayan a madrasas. Las madrasas son escuelas religiosas, ¿no? ¿Y qué hacen muchas familias? Pues ya que las chicas no pueden ir a un centro educativo normal, pues que vayan a una madrasa. También los niños van a las madrasas. De hecho, en la actualidad, los talibanes han promovido la apertura de madrasas, y actualmente hay más madrasas que centros educativos normales y corrientes, para entendernos.
Eso es especialmente grave porque supone fomentar el fanatismo, ¿no? Que no se sabe muy bien qué va a pasar en Afganistán en el futuro con esta educación basada sobre todo en una interpretación, además muy surrealista del Corán que realizan los talibanes, ¿no? Digo surrealista porque, por ejemplo, los talibanes, más allá de prohibir la educación de las mujeres, que no lo dice en ninguna parte del Corán, pero ellos lo han implementado. Por ejemplo, los talibanes también han prohibido la música, han prohibido las fotografías, han prohibido, pues yo qué sé, en un escaparate de una tienda en Afganistán te encuentras que todos los maniquís tienen una bolsa de plástico en la cabeza. Dices, ¿por qué? Los talibanes consideran que los maniquíes son antiislámicos y entonces decretaron o que se les tenía que cortar la cabeza o que se les tenía que tapar la cabeza con una bolsa de plástico, ¿no? Como digo, la música también está prohibida en Afganistán. Afganistán es el único país del mundo donde la música está prohibida. Eso significa que no se puede cantar, no se puede tocar música, no se puede escuchar música. Bueno, si la haces a escondidas, sí, pero no puedes escuchar música. Es decir, tú en tu casa no puedes poner la música a toda castaña, ni mucho menos, ¿no? La música está completamente prohibida y la única escuela de música, estos jóvenes eran alumnos de la única escuela de música que existía en Afganistán, pues lógicamente ha sido clausurada y estos jóvenes se han tenido que exiliar. De hecho, esta escuela de música se ha trasladado a no muy lejos de Santiago. Esta escuela existe actualmente en la ciudad portuguesa de Braga, que es de donde he venido yo ayer estaba allí, que fui a hacer un reportaje sobre esa escuela que se ha trasladado a Portugal. Como he comentado, en Afganistán también están prohibidas las películas, las series de televisión, los dibujos animados, ni mucho menos. Todo lo que son dibujos, fotos, los talibanes no lo quieren ver ni en pintura. Entonces, algo tan básico, ¿no?, como podía ser la televisión, los dibujos animados, que podían también contribuir a la formación de niños y niñas y jóvenes, pues eso tampoco es viable actualmente en Afganistán. O, lógicamente, los cines también han sido clausurados. Ante esta situación, algunas asociaciones de mujeres han empezado a hacer clases clandestinas. ¿Qué son las clases clandestinas? ¿No? Pues básicamente en una casa particular, una profesora junta a un grupo de chicas, básicamente chicas, que van allí a escondidas para poder seguir los estudios. Lógicamente no van cada día porque se la jugarían demasiado, pero van algunos días de la semana para poder estudiar. Esto es una fotografía de una de esas clases clandestinas y esto es una fotografía que hice, pues eso, hace 2 años, algunas de esas adolescentes que iban a clases clandestinas. Como veréis, algunas llevan una mascarilla de estos de coronavirus, otras un pañuelo. Los talibanes esta vez, a diferencia de su primer régimen, no han impuesto el burka como obligatorio, pero sí que han impuesto, recomiendan, que una recomendación de Afganistán significa, es una orden, recomiendan que las chicas lleven una mascarilla de estas del coronavirus, aunque no hay coronavirus en Afganistán, ¿no? Entonces ahora te encuentras que todas las mujeres llevan mascarillas por la calle. Diréis, bueno, es un dramón esto, pero siempre nos quedará Internet, ¿no? Diréis, vale, no se pueden ver películas, pero siempre podemos ver películas por Internet. No se puede escuchar música, pero puedes escuchar música por Internet, ¿no? Con auriculares, no hay problema, ¿no? Siempre nos queda esa opción. Debo decir que yo cuando días atrás hubo el gran apagón en España, me alegré en cierta manera. No es que quiera fastidiar a la gente, ¿no? Pero yo me alegré en cierta manera porque pensé, bueno, por unas horas que la gente pueda entender qué supone vivir en un país sin electricidad. En un país en guerra, lo primero que falla es
la electricidad. En un país como Afganistán, que ha estado más de 40 años en guerra, os podéis imaginar que toda la infraestructura eléctrica está totalmente destrozada, ¿no? Actualmente en Afganistán solamente el 45% de la gente tiene acceso a la electricidad. El resto de gente pues, tiene pequeños generadores, estas máquinas que veis aquí son pequeños generadores, que la gente, todas las tiendas tienen un pequeño generador que sacan a la calle, que hacen un ruido terrible y también suelta humo, pero delante de cada tienda tienes este pequeño generador para tener electricidad. Lógicamente, en una casa particular, la gente no puede tener un generador encendido todo el santo día poniéndole gasolina y gastando. Es decir, normalmente pues, o se enciende en el último momento o lo que también se tiene en las casas, yo la tenía en mi casa, es una batería de coche con un pequeño transformador que solo cargas. Normalmente en Afganistán pues, puedes tener electricidad según en qué zonas del país 3 horas al día, 4 horas al día, en algunos sitios un poco más, pues en esas horas cargas la batería y después esa batería pues, te sirve pues, para cosas, pues tampoco para, no te puedes poner en marcha una nevera con esa batería, pero sí que puedes tener luz o sí que puedes cargar el teléfono móvil, ¿no? Destaco la importancia de la electricidad porque como vosotros bien visteis, sin electricidad digamos que todo se paraliza, ¿no? Desde, el teléfono se me ha quedado sin batería, ¿no? Yo muchas veces me ha pasado que intento contactar con colegas afganos, no hay manera, cuando realmente consigo contactar con ellos me dicen, no, es que hemos tenido varios días sin electricidad y no podía cargar el móvil. Lógicamente, si no tienes electricidad, el acceso a Internet también es muy difícil, ¿no? Y si no hay acceso a Internet, pues tampoco puedes, pues eso, ¿no? Pues ver nada, ni tan siquiera pues, realizar clases online, que podría ser una alternativa en Afganistán. Ya para acabar, estos chicos y chicas que veis en esta fotografía eran alumnos de la Facultad de Filología Hispánica que existía en la Universidad de Kabul. Esta fotografía la hice en el 2021, pocas semanas después que los talibanes llegaran al poder, que también viajé a Afganistán. Y estos jóvenes se quejaban porque en la Facultad de Filología Hispánica, Filología Hispánica, tenían 5 profesores, de los cuales 4 habían sido evacuados con las tropas internacionales. No sé si os acordáis de aquellas imágenes del montón de gente que intentaba salir de Afganistán y que mucha gente fue evacuada. Pues 4 profesores hombres habían sido evacuados y quedaba una profesora mujer que no podía continuar trabajando porque los talibanes también han prohibido que las mujeres profesoras puedan dar clase a alumnos chicos. Entonces se habían quedado sin profesores. Además, las chicas habían sido expulsadas de la universidad y ellos decían, es que claro, nos hemos quedado a media carrera universitaria, ¿no? O sea, no tenemos profesores. Yo acabaría diciendo que después de mi último viaje a Afganistán, viendo la situación dramática de la educación, sobre todo para las chicas, me invitaron a una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Que es así un campus un poco como este, ¿no? Así con mucho césped, mucho verde, ¿no? Y cuando llegué al campus, pues eso, vi un montón pues, de chicos y chicas, muchos en el campus, pues tomando el sol, ¿no? No sé si aquí tenéis mucho sol, pero en Barcelona sí, ¿no? Y cuando los vi, después de estar varias semanas en Afganistán, me supuso como un shock, ¿no? Pensé, es que esta imagen sería imposible en Afganistán, ¿no? Y pensé, me gustaría gritarles, no sabéis la suerte que tenéis, ¿no? Entonces, cuando al inicio de la jornada de hoy os han dicho, no sé si tenéis ganas de venir o no, o si estáis obligados o no estáis obligados a venir a estas conferencias de hoy, os diría que no sois conscientes, de verdad, no sois conscientes la suerte que tenéis de poder estudiar en la universidad.
Diréis, bueno, no estaría mal tener unos cuantos días de fiesta. Sí, bueno, una semanita de fiesta, vale. Un mes de fiesta, vale. Pero saber que nunca vas a poder ir a la universidad, que no tienes ninguna opción de estudiar, digamos que las cosas cambian completamente, ¿no? Pues así es la situación actualmente para las chicas en Afganistán. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Moitas grazas. Seguimos ca mecánica de onte, entón cedo xa a palabra bueno, ahora entra o vídeo de Natalia Calfat e Vicente Ferraro, que nos van falar sobre a burocracia de rúa no Levante, escolasticidio e etnografía remota en zonas de guerra de Palestina e do Líbano. Está en portugués, en o que falan, en o que se expresan. Non haberá problema, espero, a hora de poder comprendelo. Cando poidades? Vale. Mentras fan a proba que algo pasa co vídeo, si vos parece no control, que isto de ter control é algo novo para min, imos ca conferencia ou ca charla de María González e utilizamos o vídeo despois. María. Vale, pois moitas grazas, a ver se recuperamos pronto o vídeo e o son. Non sei se pode proxectar a miña presentación que está no ordenador agora. Ou vou comezando no que busca... Aí estamos, excelente. Vale. Bueno, onte xa nos coñecemos un pouco, entón algunhas das cousas que comentei onte hoxe xa non as vou a repetir. Eu veño a presentar unha pequena comunicación sobre escolasticidio e responsabilidade académica no caso do Sáhara Occidental, que titulei Entre o silencio e a complicidade. Eu comezo sempre as miñas comunicacións cunha pequena declaración de posicionalidade. Isto débese a que a investigación que eu realizo con a metodoloxía feminista militante. Isto significa, isto ten unha serie de implicacións as que agora irei, pero unha delas é que considero que é importante facer unha declaración de posicionalidade, saber dende onde falamos e por que falamos do que falamos, non? Entón, bueno, pues sempre comezo isto dicindo que sou unha muller nova, cis, europea, que falo árabe, pero non tantísimo, que teño experiencia vivindo no norte de África e no suroeste asiático, e que intento realizar esta investigación dende o coñecemento situado, dende a investigación militante feminista. Que significa isto? Hai unha serie de requisitos que ten unha investigación, o sea, que dende os estudos feministas consideramos que se deben implementar para considerar que unha investigación militante feminista. Un dos principales requisitos é que ten que estar posicionada políticamente, é dicir, o que onte comentábamos, non sei se estabades todas, pero os científicos, as científicas non traballamos nun baleiro, non traballamos dende a neutralidade, somos seres humanos e traballamos dende un posicionamento. É importante que teñamos ese posicionamento, é importante entender cal é o noso posicionamento. E ao mesmo tempo, a investigación feminista ten un compromiso co cambio social, é dicir, facemos ciencia para mellorar o mundo, eu nunca faría ciencia para empeorar o mundo. Vicente Ferraro, eu e a Natália, nós somos colegas de doutorado no Departamento de Ciência Política. Temos un... Por favor, espontáneo? Cortade, grazas. Vale. Conto todo isto porque cando eu comecei a miña investigación doutoral, xa hai bastante tempo, eu tiña un proxecto de investigación na cabeza, pero nada máis chegar ao terreo, eu comecei a miña investigación en Palestina, deime de conta de que toda a miña formulación estaba atravesada por un posicionamento que non era o que debía ser, é dicir, eu estaba falando dende a miña blanco-europeidade de un tema que me resultaba alleo. Entón, escoitando as activistas que estaban no terreo, reformulei a miña proposta. E escoitando as
as persoas que estaban ali en Palestina, as activistas palestinas coas que falaba, elas me dicían que elas identificaban 3 principales fontes de opresión nas súas vidas. Vale? Unha delas era a ocupación, outra era o patriarcado, e unha terceira fonte de opresión era, aquí teño posto as ONGs, pero o entramado humanitario, do cal tamén forma parte o entramado académico, de acordo? Agora irei a isto. Entón, eu vou falar agora sobre os casos do Sáhara Occidental. Confío en que todo o mundo estea máis ou menos familiarizado co caso do Sáhara Occidental, pero, bueno, como sabedes, é a última colonia que queda no continente africano. O Estado español é responsable do seu proceso de descolonización. O Sáhara antes era español e no momento de morrer Franco, que se supuña que iba a completarse o seu proceso de descolonización segundo o mandato das Nacións Unidas, Marrocos ocupou ese momento para... Marrocos aproveitou ese momento para ocupar este espazo e, polo tanto, este proceso de descolonización nunca se completou. A súa vez, o Estado español nunca completou a súa obligación legal de acompañar ese proceso de descolonización. Digo isto porque creo que moitas de vos sodes estudantes de asignaturas nas que se fala de decolonialidade. Eu quero ter un enfoque decolonial, pero gústame que concretemos de que estamos a falar. Cando falamos de decolonialidade, a mí encantame esta cita dun activista palestino, Mohamed Al-Kurd, que es como, na academia se falará de decolonizar os patitos de plástico antes de falar de decolonizar a terra. Vale? Temos artigos super importantes como este, Decolonization is not a metaphor, de activistas nativas estadounidenses, nas que falan de como o concepto de decolonialidade na academia anglo-europea está perdendo todo contacto co que realmente significa. É dicir, decolonialidade é o contrario de colonialidade. A colonización é un proceso xeopolítico de apropiamento de terras, vale? E ti non podes decolonizar algo como unha metáfora, non é unha keyword, non é un concepto abstracto que teña que ver con ser máis progre ou menos progre. É, literalmente, a devolución das terras das persoas. Disto é o que estamos a falar cando falamos de decolonización. Temos aquí, until stolen land is relinquished, critical consciousness does not translate into action that disrupts settler colonialism. Non estamos falando dunha metáfora, estamos falando de algo específico. Temos tamén, por exemplo, o pensador Ngugi wa Thiong'o, que é un dos principais exponentes, que seguro que falaredes del en literatura, sobre descolonización, que nos fala de que non estamos falando dun cambio de léxico, o sea, non queremos cambiar as palabras que utilizamos, simplemente. Queremos unha transformación radical nos modos de producir, legitimar e distribuir coñecemento. Eu son moi fan desta cita de Silvia Rivera Cusicanqui, que é outra pensadora, que dice que o decolonial é unha moda, o poscolonial é un desexo e o anticolonial é unha loita. A onde vou con todo isto? A que cando falamos de que queremos ter unha perspectiva decolonial, temos que ter un compromiso político claro e temos que tomar medidas explícitas e concretas que vayan nesa liña, vale? Non podemos quedarnos na metáfora. Despois, por outra parte, o enfoque feminista tamén ten que estar presente en todo o proceso. Eu, dentro o fío da conversa sobre escolasticidio, traio este concepto de Nura Yuval Davis, que é que as mulleres reproducen as nacións biolóxicamente, culturalmente e simbólicamente. Biolóxicamente, reproductivamente, vale? Culturalmente, porque son as mulleres en moitísimas ocasións as depositarias da cultura oral, do acervo cultural das comunidades, son quen contan historias aos nenos, son quen educa na casa para continuar esas narrativas que existen no fogar. E simbólicamente porque moitas veces temos esa imaxe nos casos como o Sáhara, Palestina tamén, pero cando falamos do Sáhara falamos dunha matria. O poder visual, simbólico que ten a muller saharaui no caso do Sáhara é moi potente e sería como tema para unha ponencia en sí mesma, de acordo? Pero cando falamos de escolasticidio, cando falamos de xenocidio, o asasinato, onte comentábamoslo isto por riba, pero o asasinato de mulleres ten un impacto específico na interrupción
do proceso de transmisión de coñecemento, no proceso de transmisión da cultura. Interrúmpese a cultura, desaparecen as historias, desaparece ese acervo cultural polo asasinato das mulleres. De acordo? Vale. E despois, quería falar de este concepto que acuñou unha académica española que me parece fabuloso, que é o concepto de realacademic. Vale. Cando falamos de realpolitik, falamos dunha política pragmática, que non ten tanto que ver con consideracións éticas, é dicir, non tanto vou respetar os dereitos humanos, sino, bueno, que é máis factible, que é máis pragmático, que medidas teño que tomar para tirar para diante, non? Na Academia Española, e aquí era onde eu quería chegar coa miña comunicación, prodúcese este fenómeno, co caso do Sáhara Occidental, dunha forma brutal. Como vos dicía antes, o Estado español ten a responsabilidade de acompañar ese proceso de descolonización do Sáhara Occidental. Iso significa que as institucións do Estado español teñen a responsabilidade de acompañar ese proceso, vale? Cando eu estive nos campos de refugiados saharauis, tive unha reunión co ministro de Educación da República Árabe Saharaui Democrática, a RAST, no que me dicía, o Estado español ten institutos Cervantes en todas partes. Os institutos Cervantes, supoño que coñecedes, é unha institución que emprega o Estado español como ferramenta cultural diplomática para expandir a lingua española, vale? En todas partes ten España centro institutos Cervantes, menos aquí. Aquí non temos Instituto Cervantes. Aquí, que somos a única, xunto con Guinea, o único espazo de África onde somos nativos hispanofalantes, o sea, onde realmente a xente fala español, porque, como vos dicía, o Sáhara era, ata hai 2 días, parte do Estado español. A súa vez, cando estamos construindo narrativas dende a academia, é moi importante o que nombramos e o que non nombramos, vale? Onte creo que saiu en algún momento da conversa moi por riba algunha mención a chamada Primavera Árabe, non? Moitos investigadores sitúan o inicio da Primavera Árabe no Sáhara Occidental, en Gdem Izik, antes de Túnez, antes de todo. Noam Chomsky fala disto, pero cando sempre construímos o relato ignorando unha parte ignorando o subalterno, de acordo? Estamos invisibilizando isto. Quería contarvos un par de exemplos. Hai cousa, bueno, o ano pasado, despois do 7 de outubro, eu e algunhas compañeiras da miña universidade comezamos a reunirnos para intentar organizarnos por Palestina e mobilizar un pouco a universidade. E unha das primeiras a primeira conversa que tivemos, de feito, foi, vale, que nome nos pomos, non? O sea, dende onde falamos. E a miña proposta foi, por que non nos pomos un nome como de anticolonial, non sei que, para poder falar tamén do Sáhara? E me dixeron directamente, non me parece boa idea, imos centrarnos en Palestina. Hai unha entidade, a entidade máis importante que hai no Estado español de investigación sobre o mundo árabe, vale? É un espazo de investigación académica que leva moitísimos anos en funcionamento. No ano 2016, creo recordar, un amigo meu enviou un correo ao fío dun debate que se estaba tendo dentro dese espazo de investigación sobre si boicotar ou non boicotar unhas accións pola súa posible relación co Estado de Israel, non sei que. E entón el enviou un correo dicindo a tope con isto, efectivamente boicotemos o Estado de Israel, e aproveito que traemos este tema para traer a pregunta de si deberíamos colaborar co Estado de Marruecos ou non, porque a ocupación que ten Marruecos sobre o Sáhara é moi similar á ocupación que ten Israel sobre Palestina. Estas violencias son moi similares e, sin embargo, as persoas, as arabistas, vale, investigadoras do mundo árabe que estamos neste tal, colaboramos co Reino de Marrocos con frecuencia. Isto era un fío dunha conversa bastante activa que de repente se desactivou, naide contestou nunca a ese mensaxe, vale? Eso quedou aí. Solamente houve como unha resposta de broma, en plan, alguén te ha contestado? A que non? E tú, vale, ok. No Estado español faise moitísimo traballo dentro do contexto da memoria histórica, e cando falamos de memoria histórica, por algún motivo, moi poucas veces falamos da colonia española, do Sáhara, como parte da memoria histórica recente deste Estado. Cando eu estive nos campamentos, coñecín a moita xente que tiña o DNI español e que te ensinaba, toma, este é o meu DNI, aquí está.
Cando o ano pasado se produciron, bueno, nestes últimos meses levan producíndose protestas, manifestacións, encontros, concentracións por Palestina numerosísimas, en varias delas, polo menos nunha aquí en Galiza e en varias fora de Galiza, eu teño constancia de que se produciron agresións a manifestantes saharauis pola causa palestina por parte de manifestantes marroquís. Estas violencias tiveron moi pouco impacto, moi pouca difusión e tiveron a consecuencia, en case todos os casos, de que as persoas saharauis deixaron de participar destes espacios reivindicativos e punto, sabes? Fixeronse algunhas declaracións condenando, tal cual, pero de facto o que sucede é que as persoas saharauis deixan de ser benvidas nestes espazos. Hai unha alarmante falta de publicacións académicas sobre o Sáhara Occidental e, sobre todo, hai unha alarmante falta de publicacións académicas sobre o Sáhara Occidental na Academia Española, que, unha vez máis, debería ser a máis involucrada neste proceso. Todo o que se fai sobre o Sáhara dende España faise dende unha perspectiva asistencialista, humanitarista, de cooperación, non de análise académico. Expertas no caso como Joanna Allan falan de que é imprescindible que haxa un corpus académico extenso sobre cada causa para poder activar ese activismo. Si o Sáhara e aparte un dos exemplos paradigmáticos, ¿no? de tentar solucionar unha situación de ocupación pola vía diplomática e pacífica, e isto o que fai é que non teña nada de cobertura, que non apareza nos medios, que non apareza nos nosos currículos académicos, que non apareza nas nosas publicacións académicas, entón non vale de nada, de acordo? Esta mesma Joanna Allan propuña, comentaba que dende o Sáhara unha cosa que se pide moito é o mesmo que nos piden, non sei se vos saen vídeos de xornalistas palestinas últimamente, supoño, no Instagram, ¿no? Que nos piden que bear witness, que sexamos testemunhas, que contemos o que está a pasar, que se escoita a nosa voz, que empreguemos a nosa voz. Antes falaba Mónica do privilexio que supón estar aquí na universidade, do privilexio que supón ter unha voz, ter onde falar, ter acceso a internet para informarte. Antes, o presidente da Fundación Araguanei falaba tamén de que participamos nestas xornadas por obriga, e eu pensaba, sí, eu estou aquí por obriga, non porque me obligue a miña profa, estou aquí por unha obriga moral, ética, sabes? Porque creo que teño que estar aquí, porque creo que cada micrófono que me poñan diante teño que usalo para isto. Entón, bueno, precisamente esta falta de implicación académica coa causa é un dos principais motivos que podemos sinalar para falar de por que a causa saharaui está fracasando. Esta sería unha forma de dicilo. Creo que xa me pasei do tempo, seguramente. Podes falar un pouco. Vale. Ou non ter unha intervención, pois estou repetindo vale. o tempo. De todas formas, non vou extenderme moito porque querería despois que tiveramos un espazo para o debate. Quería pararme entón un segundiño solo na idea de escolasticidio como destrucción sistemática da educación. Esta é unha terminoloxía que estamos empregando de forma recente, pero seguro que se vos estudastes algo de decolonialidade, tamén escoitastes falar de epistemicidio previamente, ¿no? De epistemicidio, de soficidio, de academicidio. Empregamos palabras novas porque necesitamos facer referencia a realidades novas. O escolasticidio é moi específico e ten esa cuestión da ocupación e da destrucción sistemática, metódica, organizada e consciente e voluntaria. É dicir, sabemos que é o que estamos facendo. O rol da academia en España, o meu parecer, e segundo as investigacións pertinentes, é un rol cómplice polo seu silencio. É un rol cómplice polo seu silencio e, ademais, dunha forma metódica e voluntaria. Isto quere dicir que o motivo fundamental polo que a Academia Española non se involucra co tema do Sáhara é que a maior parte de persoas que estudamos o mundo árabe en España nalgún momento da nosa trayectoria recibimos financiación do Estado de Marrocos, do Reino de Marrocos, vale? As conexións que hai, os intereses que hai xeoestratégicos entre o Estado español e o Reino de Marrocos son innegables. Supoño que todas somos conscientes de onde están as vallas
que separan Europa de África, as corrientes migratorias por donde pasan, quen controla esas vallas, e que presións pon Europa en España e España en Marrocos e Marrocos en España para xestionar esas correntes migratorias. Esos intereses xeopolíticos están moi presentes na financiación que recibimos e na academia, lamentablemente, a financiación é a que marca que cousas se poden estudar, que cousas non, de que se pode falar e de que non. Precisamente por iso creo que é importante utilizar estes espazos de privilexio para facer ver que non sempre estamos sendo de todo honestas nas cosas que contamos ou nos enfoques que temos, porque estamos condicionadas precisamente por estas realidades. Vou deixalo aquí, porque quero que teñamos despois espazo para falar. Moitas grazas. Ben, se non me equivoco, agora sí que pode ir o vídeo, xa arranxaron cando poidades. Todos, meu nome é Natália Calfá. Hoje nós viemos apresentar aqui uma pesquisa que está em estágio bastante inicial sobre escolasticídio e burocratas de nível de rua em zonas de conflito e zonas sob ocupação. Principalmente nós vamos trabalhar aqui territórios palestinos ocupados e Líbano. Eu sou Vicente Ferraro, eu e a Natália, nós somos colegas de doutorado no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e no momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o impacto da ocupação russa na educação na Ucrânia, né? Então, a gente viu que há muita coisa em comum, a gente tem vários interesses em comum, né? E decidimos realizar esse trabalho em conjunto. Então, a gente queria agradecer não só a inspiração e a oportunidade de estar aqui presente nas jornadas, mas também parabenizar a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundação Araguaney Puente de Culturas pela promoção das jornadas internacionais e por esse encontro de tantos pesquisadores e de várias regiões tão distintas. Então, falando um pouco da nossa proposta de artigo, logo 6 meses depois da guerra israelense contra Gaza, na sequência dos ataques do Hamas do 7 de outubro de 2023, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos já tinha expressado graves preocupações sobre o padrão dos ataques a escolas, universidades, professores e estudantes, particularmente aqui na faixa de Gaza. Já em abril do ano seguinte, mais de 80% das escolas de Gaza tinham sido danificadas ou destruídas, e isso acabou gerando um alarme bastante sério, sobretudo sobre o padrão sistêmico da violência, e aqui a gente quer marcar a ideia dessa sistemática, né? Contra o próprio sistema educacional palestino como um todo, na medida em que isso foi entendido pelos especialistas como um esforço intencional para destruir de forma muito abrangente todo o sistema educacional palestino e para desmantelar a base dessa sociedade palestina como um todo. Então, é claro que isso ressoa também com o que acontece no Líbano. Então, o Líbano foi atingido por várias crises complexas, não só no último ano, mas nas últimas 2 décadas, principalmente. E ONGs como a Save the Children, por exemplo, dizem que há uma semana já, a partir da ofensiva israelense contra o Líbano, metade das escolas daquele país tinham sido transformadas em abrigos coletivos para as pessoas deslocadas à força, e que em outubro de 24, um mês depois da iniciativa da ofensiva contra o Líbano e um ano depois, então, da guerra contra Gaza, os ataques aéreos israelenses tinham forçado cerca de 40% de 1,5 milhão de alunos no Líbano a deixarem suas casas, forçando, então, o adiamento do ano letivo, e pelo menos 500 escolas públicas libanesas foram desativadas. Então, fundamentalmente, isso mostra não só um ataque às instalações como um todo, mas também a própria ameaça ao bem-estar físico, mental e educacional a longo prazo para essas crianças e para esses profissionais que trabalham com a educação. Então, acho que todos já estão bastante ambientados com a ideia de escolasticídio, mas rapidamente a gente queria falar que o escolasticídio ele é amplamente entendido, então, como um processo contínuo de destruição, e é uma destruição deliberada da infraestrutura educacional, mas não só educacional, cultural,
de um povo ou de uma nação, e isso inclui não só as escolas e as bibliotecas, mas também, por exemplo, arquivos centrais. Isso acaba, então, impedindo o acesso à alfabetização, mas também a produção de conhecimento. Então, isso inclui assassinato a professores, mas também a dificuldade de produzir educacionalmente e culturalmente por esses profissionais da educação. Então, há implicações muito mais amplas com o estolasticídio, porque ele está, de forma importante, ligado a vários outros dilemas ou a várias outras crises muito sérias, quais sejam violência de gênero, problemas de saúde mental, perspectivas geracionais para essas crianças, interrupção da oportunidade de aprendizado, o desenvolvimento cognitivo delas fica bastante prejudicado, também aumenta o risco de trabalho infantil, casamento infantil, para não falar das taxas de mortalidade e de saúde, e também no que impacta a própria liberdade de expressão. Então, a própria, como eu mencionei anteriormente, a própria liberdade, a própria produção intelectual fica prejudicada. Na medida, então, que o escolasticídio não é só um ato de guerra ou de agressão, mas ele tem uma característica importante que é a intencionalidade da aniquilação da história de um povo e da identidade do povo na sua totalidade, não é? Então, por isso que frequentemente ele vem acompanhado da ideia de memoricídio, que também tem a ver com o ataque a locais de patrimônio cultural e setores culturais mais amplos. Então, isso vem acompanhado do apagamento da memória, do apagamento da história de um povo, que é, então, parcial ou totalmente substituído por uma nova história de um outro povo e por uma nova memória de um outro povo. Às vezes isso também vai aparecer como educídio, mas fundamentalmente com as mesmas explicações, né? Então, nesse sentido, esse apagamento cultural, ele é caracterizado pela destruição muito sistemática, não só das instalações, como eu mencionei, mas dos valores, das tradições e de vários outros elementos culturais que vão distinguir um determinado grupo enquanto tal, enquanto nação, enquanto etnia, enquanto povo ou enquanto falante de uma determinada língua, por exemplo. Isso é considerado um crime contra a humanidade e é tratado como ato de genocídio, por exemplo, ou está sendo pleiteado como ato de genocídio em violação à Convenção para a Prevenção do Genocídio. Então, é muito frequente que a gente vê em contextos de violência, em contextos de militarismo, não só no Oriente Médio, mas também fora dele, a ideia de que a expropriação e a pilhagem são bastante frequentes para essas populações que estão vitimadas. E não se trata só das instalações físicas, mas também da própria identidade coletiva que vai sendo forjada através da educação. Então, o ataque à educação significa o ataque à própria memória do povo como um tal. Por isso que a reação a isso, ou seja, o entendimento do que é a existência enquanto tal, também vem bastante colada à ideia de expropriação, de exílio, de apagamento. Então, o papel da educação tem muito a ver com a promoção de uma consciência crítica, de resistência cultural e fundamentalmente nesse sentido, acaba sendo disruptiva porque contra a ocupação. Então, a obliteração desse conhecimento é uma das consequências do escolasticídio, né? Então, o que nós vemos inicialmente como uma análise inicial sobre o que vem ocorrendo nessas regiões é que essa forma de resistência leva a uma consolidação de iniciativas e de redes de solidariedade que produzem, que registram e que preservam a memória coletiva. Então, a própria noção de identidade, e aqui fundamentalmente a gente está falando da identidade palestina, porque há uma literatura importante produzida sobre isso, tem a ver com um compromisso que é da comunidade, ou seja, um compromisso social de consciência coletiva para resistir ao esquecimento através de instrumentos que incluem a educação. Portanto, isso vai falar sobre as estratégias desses burocratas de nível de rua para lidar com essa repressão e para lidar com a própria ocupação. Isso nos leva também
justamente ao conceito de sumud, que é um conceito bastante usado, principalmente para definir, então, uma perseverança e uma resiliência que está sempre em diálogo com a ideia de exercer o cuidado humano, exercer, então, a garantia da sobrevivência, o bem-estar, não só social, mas também cultural dessa comunidade, através da celebração da identidade, da cultura, e da própria educação. Então, é uma estrutura, cognitiva grande que fornece, então, uma espécie de caminho para resistir à injustiça. Além disso, claro, isso conversa com produções autóctones, que são indígenas, né, que são feitas a partir do sul global. Então, há estratégias de alívio para esses cenários de conflito, ou conflito em andamento prolongado, como é o caso de Gaza, que vem numa prisão a céu aberto há 16 anos, mas também ao sul do Líbano, que vem sofrendo continuadas invasões. E aqui também queria chamar a atenção, por último, como esses próprios trabalhos na educação, ou a forma de garantir a continuidade da educação a despeito do escolasticídio, funciona como uma espécie de plataforma política para estas, não só para quem está sendo educado, como para quem educa, para se expressar politicamente. É como uma espécie de refúgio que gera coesão, que gera solidariedade mútua, que gera vínculo. Então, isso também gera um senso de empoderamento. Então, preliminarmente, o que as pesquisas nos mostram é isso. Mas queria passar a palavra para o Vicente um pouco para falar um pouquinho mais detalhado sobre o desenho dessa pesquisa e as possibilidades de estratégias de, para lidar, estratégias para lidar dos burocratas de nível de rua com a ocupação. Obrigado, Natália. Eu acho interessante a gente chamar a atenção que, apesar do número crescente de publicações sobre o escolasticídio palestino, né, sobretudo a partir de outubro de 2023, pouca atenção tem sido dedicada ao fronte israelense contra o Líbano, né, onde, segundo o governo libanês, cerca de 1,2 milhão de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, né, sob bombardeios aéreos, incluindo migrantes em situação de vulnerabilidade, né, refugiados sírios e palestinos. Apesar dos relatos que a gente tem, ainda se sabe muito pouco sobre as estratégias de enfrentamento adotadas pelos burocratas de nível de rua que atuam em territórios ocupados tanto na Palestina quanto no Líbano. A literatura de burocracia de nível de rua, na ciência política, né, em particular na administração pública, ela foca naqueles autores estatais que lidam diretamente com a população. São policiais, são burocratas de nível de rua, professores, diretores, né, também lidam diretamente com a população, também são burocratas de nível de rua, agentes migratórios, ou seja, toda a parte do Estado que está diretamente em contato com a população, né? E a gente aqui nesse trabalho, a gente focou a burocracia de nível de rua, sobretudo na área da educação, né, atuação de professores. A literatura sobre burocracia de nível de rua no Oriente Médio, ela se concentrou muito nos impactos das instituições estatais frágeis, né, sobre o trabalho desses agentes, a visão de que a implementação de políticas no Oriente Médio é muito mediada por fatores como clientelismo político, escassez de recursos, corrupção e desigualdade social. Mas conforme alguns trabalhos mostraram, a atuação dos burocratas de nível de rua ela ainda é muito pouco explorada em contextos de ocupação, em contextos de guerra e conflitos armados, né? Então, essa é uma nova área que está sendo aberta na ciência política e na administração pública. A pesquisa sobre o desempenho da burocracia de nível de rua em contextos de funcionais, também como conflitos, violência, confrontações territoriais, crises e emergência, ainda permanece escassa, né? Com a pandemia de Covid-19, houve ainda uma maior atenção ao funcionamento da burocracia de nível de rua em situações de emergência, mas ainda é uma área muito nova. Em contexto de crise extrema, o ataque à infraestrutura educacional, ao corpo docente, aos professores e alunos, resulta na interrupção do processo escolar para milhões de crianças, né, forçando os profissionais da educação a atuarem em verdadeiras situações de emergência e utilizando-se de políticas públicas implementadas localmente. O nosso artigo, então, ele visa
responder às seguintes perguntas de pesquisa, né? Em primeiro lugar, como a guerra impacta o trabalho de profissionais da educação e quais estratégias esses atores utilizam para lidar com as adversidades tão severas de uma guerra, né? Quais tipologias podem ser extraídas dessas estratégias, né? E haveria diferenças significativas nas respostas adotadas por burocratas de nível de rua, considerando as especificidades de contextos de conflitos prolongados? Os casos que a gente selecionou, né, os casos dos territórios palestinos ocupados, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e o Líbano, são casos que vivenciaram escolasticídio, né, casos que registram a presença de grupos armados, iniciativas locais que desafiam a ocupação, mas, ao mesmo tempo, são casos que têm diferenças importantes entre si e que a gente vai tentar incorporar essas diferenças no artigo, né, no nosso trabalho, como a institucionalização dos grupos armados, a natureza da ocupação do território e as diferenças sectárias entre essas regiões também, essas regiões e esses países, né? A nossa investigação, a nossa pesquisa, ela se baseará em uma etnografia remota, né, contando basicamente com 3 etapas. A primeira etapa será a análise de conteúdo e de reportagens de mídia local, documentos de agências internacionais, humanitárias principalmente, e registros de organizações governamentais e não governamentais. A segunda etapa, a gente prevê o engajamento com as chamadas organizações intermediárias, né, especialistas locais, principalmente nas áreas de educação e direitos humanos. Esses especialistas e essas organizações, elas poderão nos ajudar a encontrar professores e educadores que possam nos dar entrevistas, né? E a terceira e última etapa serão as entrevistas semi-estruturadas e em profundidade com profissionais de educação, né, professores, diretores, que vivenciaram as situações de escolasticídio. Os protocolos das nossas entrevistas, os questionários, os termos de consentimento serão previamente submetidos à aprovação de um comitê de ética reconhecido. O nosso interesse na análise da relação da burocracia de nível de rua, né, ele busca entender, né, como os burocratas de nível de rua interagem com as forças de ocupação israelenses, com os grupos armados não estatais, né, que atuam localmente. E a gente também busca avaliar se os casos do Oriente Médio apresentam semelhanças com os meus achados em outra pesquisa, né, na pesquisa que eu tenho conduzido no pós-doutorado, em relação à ocupação russa na Ucrânia, né? Como a ocupação russa impactou a atuação de profissionais da educação na Ucrânia. Nessa pesquisa na Ucrânia, eu e alguns colegas, a gente identificou uma tipologia com 4 estratégias de enfrentamento, né, por parte dos educadores: a chamada saída, ou exit, o colaboracionismo, a adaptação remota e a resistência local, né? Então, são 4 estratégias que a gente vai testar se elas também se aplicam a esses casos do Líbano e da Palestina. A identificação de padrões compartilhados entre os casos, ela poderá contribuir para a literatura mais ampla sobre os impactos gerais de ocupações militares e também para a literatura mais ampla da burocracia de nível de rua, né? O nosso estudo pretende oferecer uma compreensão inovadora da intersecção entre educação, preservação da memória e da memória social e cultural em zonas de conflitos e territórios ocupados, além de contribuir para a literatura da administração pública no Oriente Médio, para a literatura de ocupações militares, né, e buscar superar os enfoques muito centrados em clientelismo e escassez de recursos ao elucidar essas estratégias desenvolvidas por atores em contextos extremos, né, de guerra e ocupação. Esperamos que as estratégias de enfrentamentos adotadas pelos educadores, pelos burocratas de nível de rua, sejam compreendidas tanto como valores quanto como atos de resistência por estar intimamente ligadas à preservação da identidade cultural, à solidariedade comunitária e ao sentimento de dignidade. Ao mesmo tempo, a gente antecipa que essas estratégias devem variar em função da capacidade institucional disponível localmente, incluindo os apoios oferecidos por agências internacionais, por grupos armados locais, e a gente espera também que esse trabalho traga implicações mais amplas para o debate sobre a governança, sobre resiliência global e sobre a identidade nacional, sobretudo na região do Levante. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada a todos. A gente se coloca à disposição para comentários e para perguntas. Como esse é um desenho de pesquisa ainda em andamento, sugestões são muito bem-vindas. Obrigada. Agora imos a cederlle a palabra a Sara para que faga a devolución e proposta de debate e a continuación será cando abramos unha quenda de intervencións. Está confirmado, en principio, que contamos cos nosos coa xente paulista que estivo a presentar a última intervención. Peço desculpas polos problemas técnicos que houve na hora de presentala e despois, a ver, incluso estamos intentando hasta o último momento a ver se contáramos con Ali Reza, inda que sea para que poida intervir 5 minutos e presentar o esencial de Irán. Por agora non desistimos. Cando queiras. Hola. Hola a todos. Muchas gracias por venir aquí medio obligados, pero espero que os esté resultando de cierto interés y cierta ayuda hasta cierto punto. Estoy un poco nerviosa porque la altura de las comunicaciones me ha parecido magnífica y he aprendido un montón, y sí que es verdad que se aleja un poco de lo que viene a ser mi área de trabajo, de estudio. Sí que es verdad que mi conocimiento radica de seguirlo en las redes sociales y en las noticias, pero no de que sea algo que trabaje día a día. Pero como me parece que una de mis obligaciones como profesora es responder a la pregunta que probablemente todo el mundo se está haciendo o no, vale, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo hago? O yo voy a ser profesor de español, o voy a ser profesor de francés, o voy a ser profesor de X. Y, por ejemplo, mi tesis va sobre realismo mágico. Realismo mágico en los países que hablan portugués. No tiene nada que ver. Pero realmente hace poco leí un libro que pido, María, ayuda para pronunciar el apellido, porque no me acuerdo. Un libro de Susana... Vale, en una traducción al gallego que se llamaba O azul entre o ceo e o mar. Os lo recomiendo mucho porque es una saga familiar palestina, escrita por una autora palestina, que cuenta a través de las mujeres de una familia desde 1948, el año de la Nakba, hasta la actualidad. El libro es del siglo XXI y va narrando a través de las distintas mujeres de la familia todos los acontecimientos ocurridos en Palestina. Y lo hace en clave mágico-realista. Y es precioso. Es un libro que, como dijo ayer Alison, te rompe el corazón. Y es algo que yo creo que he sentido un poco en estas jornadas. He aprendido mucho, pero he tenido muchas ganas de llorar en muchos momentos y de sentir impotencia y de sentir que no estoy haciendo lo suficiente o que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y esto no es algo que solo me surgió estos 2 días, sino que a lo largo de mi investigación me pregunto, vale, ¿y esto a quién coño le importa? Porque a mí, desde luego, llegan momentos que no me importa ni lo que yo misma estoy haciendo y siento que primero que nadie se va a leer mi tesis, ni el tribunal creo que se lo lea, pero más allá de eso, siento que, vale, ¿qué estoy aportando? El mundo literalmente es un sitio hostil y yo vengo a hablar de cosas mágicas. Y esto... La comunicación de María, en el momento en el que hablas de, lo voy a decir mal, de conocimiento situado, sí, ¿no? De Donna Haraway, que no recuerdo si este año la teníais que leer los alumnos de conceptos, pero hace unos años teníais que leer a Donna Haraway para el tema de género. Claro, es un poco
el sentimiento de, vale, yo tengo mis ideas, yo tengo lo que quiero hacer en el mundo, quiero contribuir a cierta manera a que deje de ser un sitio tan hostil y frío, y ni siquiera puedo contribuir a que la academia sea un sitio menos hostil y frío. Entonces, me ha gustado mucho el enfoque que le has dado, María, a tu investigación. Me parece muy bonita y muy sincera. Algo que también creo que está presente en la investigación de todas las personas que han colaborado en esto. Y también, o sea, vengo a hablar de mi libro, es un poco para contar mi experiencia y decir, vale, esto se aleja completamente de lo que yo estudio o de a lo mejor lo que es mi interés académico, pero realmente le puedo sacar provecho. Y es algo que creo que todos podemos hacer, no solo porque os lo requiere el programa de la materia, sino para nuestro futuro y para nuestra propia situación en el mundo. Y retomando también lo que dijo Mónica, de es una suerte que estemos aquí y no quiero que esto sea como una broma, o sea, una broma no, una bronca, de que, vale, yo a veces miraba y veía gente que se estaba riendo y que estaba distraída y todo bien, y es evidente, o sea, no pretendo que todo el mundo esté 2 horas con toda la atención plena porque es imposible. Pero, claro, nos estamos riendo mientras de telón de fondo tenemos a gente que está contando cómo personas de nuestra edad o más pequeñas intentan estudiar o tener una educación que nosotros hemos dado completamente por segura y que no llegamos a apreciar nunca. Y no es que solo crea que es una suerte, como dijo Mónica, sino que creo que es una responsabilidad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad como futuros formadores de personas y de mentes pequeñitas, de donde sea y de lo que sea, o de cualquier otra cosa. O sea, tenemos esa responsabilidad de tomarnos en serio que ser profesores o la educación no es simplemente te enseño a analizar el complemento directo de esta oración, sino que realmente estamos forjando mentes y el futuro del Estado español, de Galicia, lo que queráis. Que es algo que podemos ver en todas las comunicaciones cuando hablan del escolasticidio, que simplemente no es, vale, pues se destruyen las infraestructuras o se matan niños, se matan profesores, etcétera, sino que se interrumpe la formación, se interrumpe el futuro, o sea, se deja sin futuro a la gente, no solo a esos niños, sino que el no poder preparar futuros médicos, el no poder preparar futuros profesores, no solamente va a afectar en el momento presente, sino que estamos impidiendo que la gente tenga futuro. Y nosotros estamos, me voy a incluir porque tengo 25 años, estamos en un momento de que el futuro está abierto delante nuestra, que podemos hacer muchísimas cosas o que tenemos cierta ilusión, yo no, pero cierta ilusión con respecto a lo que viene. Y pensemos que hay gente que no tiene ilusión a lo que viene, que es algo que efectivamente creo que es un privilegio, tener ilusión. Y no sé, tenía más ideas. Bueno, ya yendo más a lo concreto de la materia, que no quiero llevarlo a la propia materia porque aquí tampoco somos todos de conceptos. Bueno, no lo sé, porque yo solo conozco a los de mi interactiva casi, pero los de mi interactiva casi tampoco son muchos. Es broma, chicos, vinisteis todos. Claro, bueno, evidentemente se han mencionado conceptos que hemos dado en clase, como de colonialidad, se han aludido a cosas de género que podemos utilizar y que podemos relacionar con todo lo que hemos estado leyendo, seguramente, a lo largo del curso. Recordemos, o sea, los colegas brasileños, de hecho, creo que son de una cátedra de Edward Said en Brasil, creo recordar, que es un autor que hemos visto a lo largo de todo el curso en reiteradas ocasiones y, de hecho, quiero recordaros también que me estoy quedando con la boca seca. Quiero recordaros también que tuvimos un momento en el que hablamos del orientalismo de Said en relación con el conflicto en el Sáhara Occidental.
Y a hilo de esto quiero mencionar a una amiga mía, muy querida, que se llama Isabel Lourenzo, que no sé si María la conoce. Vale, Isabel Lourenzo trabaja también temas del Sáhara Occidental. Ella creo, estudió Derecho. Es una señora, o sea, no es una chica de mi edad. Ella estudió Derecho, es lisboeta y trabaja con el tema de los presos políticos. Pero también alude mucho a temas de educación, etcétera, y a veces va como consultora a las Naciones Unidas. Es una señora que, bueno, ojalá estuviese aquí porque es muy graciosa y tiene un montón de anécdotas muy divertidas, y voy a tener el valor de contar una de ellas, que solamente para ver, evidentemente no vamos a hacer todos esto, pero solamente para ver cómo hay personas que son capaces de levantar la voz de una forma tan, ¿cómo decirlo?, tan, no extrema, pero tan visible. Y bueno, ella estaba en una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, Isabel, es un dato no menor, mide yo creo que 1,50, si no menos. Y es una señora así, de 1,50, y estaba en las Naciones Unidas donde se estaba discutiendo sobre toda la cuestión de Palestina y se supone que se iba a discutir eso, y sobre los refugiados, los presos políticos, tanto de Palestina, creo que del Sáhara Occidental también. Bueno, da igual. El caso es que ella iba a hablar en defensa de esos presos políticos, y cuando iba a entrar le dijeron: mira, que al final no vas a hablar. Fíjate bien que no viniste aquí para nada. Y entonces ella dijo: ay, no, mira, fíjate que no. Fíjate que yo sí que voy a hablar. Y le dijeron: no. Y ella: si no me dejáis hablar, me levanto la mesa y yo voy a hablar. Yo vine aquí a hablar. Y efectivamente Isabel se levantó, se puso de pie en la mesa de las Naciones Unidas y empezó a gritar para que la escuchasen. Y creo que eso es lo que está pasando. O sea, es un resumen un poco de lo que está pasando en general. Hay muchas voces que se están levantando y están gritando para que alguien las escuche, y a veces tenemos los oídos demasiado sordos, o pensamos que es algo totalmente ajeno a nosotros o que nunca nos va a tocar, y realmente no. O sea, realmente nuestra sensibilidad humana debería efectivamente escuchar los gritos de todos los demás y unirnos a ellos. Y con esto, me quedan 5 minutos, pero no lo necesito, la verdad. Me quedaban. Bueno, pues estupendo. Y con esto y un bizcocho ya acabo mi intervención, la verdad. ¿Y doy pie al debate o no lo doy? ¿O lo das tú? Si quere haber algunha intervención na sala. Alguén quere intervir? Bueno, parece que tedes máis ganas de marchar de que tal. Eu voulle ceder entón a María e a Sara, que me pediron intervir desde a mesa. Tamén, bueno, entonces temos as 3 intervencións da mesa. Moi rápidas, por favor, porque despois quero que peche o acto quen está máis lonxe, que é Natalia, que nos está atendendo aí desde Sao Paulo, 8.000 kilómetros de andar. Entón, se vos parece, quen vai a pechar o acto vai ser ela, vale? Entón, calquera das 3, empezades, vos ordenades. Ahora, lo mío es una pregunta para María. Bueno, claro, supongo que en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental, supongo que los saharauis que están allí tienen problemas para ser escolarizados, ¿no? Y por lo que tengo entendido, en los campos de refugiados la tasa de alfabetización es casi completa, o como que le da mucha importancia. No sé si podrías comentar algo al respecto. Y ya está. Vale, perfecto. Grazas pola pregunta. Pois, efectivamente, bueno, non entrei antes nisto, pero o Sáhara está dividido, digamos que, en 3 espazos, poderíamos dicir, case 4. Está o Sáhara ocupado por Marrocos, están os territorios liberados, que son moi pequenos, o sea, un espazo moi pequeno, e despois están os campamentos de refugiados saharauis en Argelia, que é o espazo que está controlado polo Fronte Polisario, recoñecido como
como única autoridade representativa da cidadanía saharaui. Entón, efectivamente, as persoas saharauis que viven nos territorios ocupados por Marrocos teñen moitas máis dificultades para acceder á escolarización e, sobre todo, se lles conta unha historia nesa escolarización moi específica que non se corresponde de todo coa realidade da súa historia. Nos territorios liberados, pois sí que hai unha universidade que funciona precariamente, ¿no?, coas súas posibilidades, e despois nos campamentos a taxa de alfabetización é total, aínda tendo moi poucos recursos. É unha das prioridades da RASD que estean escolarizadas todas as persoas e que todo o mundo, non solamente que todo o mundo poida ler e escribir, senón ademais a introdución de idiomas, por exemplo, o español, todo o mundo aprende español nos campos. Vale. E despois, eu quería mencionar, aproveito que está aquí Natalia, de feito, para transmitirlle algunha consulta. Como moitas de vos estudades filoloxía, quería subliñar a importancia da linguaxe que empregamos, e nese sentido a importancia de posicionarnos dende unha perspectiva, pois eso, decolonial, etc. Entón, un concepto que eu antes mencionei un pouco de pasada, creo que aparecía na presentación, pero non falei disto, é extractivismo epistémico. Extractivismo epistémico consiste en tomar dos nosos suxeitos de investigación e en que devolvemos, ¿no? O sea, creo que sería importante darlle unha volta ás investigacións que facemos para que a devolución dos nosos resultados teña un impacto directo positivo e para ver como cal é o obxectivo tangible, ¿no?, de que forma a miña investigación vai ser empregada para mellorar cousas. En ese sentido, creo que é importante que empreguemos terminoloxía específica, que sexamos moi precisos, que sexamos moi académicos no que dicimos. Entón, por exemplo, a min terminoloxía como guerra para referirme ao que está a suceder en Palestina creo que é algo que non debemos empregar por un compromiso ético e académico de rigor, e tamén conceptos como Oriente Medio creo que xa podemos movernos cara a outros léxicos menos coloniais. Podemos falar da rexión suana, podemos falar da rexión de norte de África e suroeste de Asia, podemos falar de países concretos, pero podemos como darlle unha volta a como formulamos as cousas para ter isto. Despois, unha cousa que comentaba Sara sobre a ilusión, simplemente dicir que eu vexo moita máis ilusión nas miñas amizades afganas, nas miñas amizades saharauis, nas miñas amizades libanesas e palestinas, cando falo con elas, que na xuventude aquí, agora. O sea, eu creo que aquí, nesta universidade, non nesta en concreto, sino na universidade, estamos instaladas nun nihilismo, nunha apatía absoluta, en un desinterese por todo, e creo que temos que darlle a volta, creo que temos que ter esperanza e ganas de cambiar as cousas. Bueno, yo quería también al hilo que ha comentado Sara, ¿no?, que decía que parece que las cosas que pasan en otras partes del mundo no nos van a afectar, ¿no? Pues yo creo que nos pueden afectar las cosas que pasan en cualquier parte del mundo, ¿no? En el caso de Afganistán, bien que cuando hubo el atentado contra las Torres Gemelas, que lo ideó el terrorista Osama Bin Laden, que estaba asilado en Afganistán, el mundo quedó paralizado. Vosotros tal vez no habíais nacido todavía, pero por ejemplo ahora cuando vais al aeropuerto y tenéis que pasar el control de seguridad y una botella así no se puede pasar en el equipaje de mano, sino solamente se pueden pasar líquidos de 100 mililitros, eso nació cuando hubo los atentados del 2001, que se cambiaron todas las normas de control en los aeropuertos. Es decir, cosas que parecen que siempre han sido así, hubo un cambio antes porque ocurrió algo en la otra punta del mundo que nos afectó a nosotros, ¿no? De la misma manera que el coronavirus, que también pasaba en una ciudad de China que ni sabíamos que existía y que decíamos, bueno, los chinos, ¿no? Y resulta que nos afectó a nosotros. Entonces, tener eso muy claro en la cabeza, que aunque vivimos en un mundo global y lo que ocurre en otra parte del mundo nos puede afectar directamente. Por otra parte, yo también os invitaría a intentar conocer a jóvenes de otras culturas o incluso iros a viajar a otros países, pero no en plan rollo turismo y voy a ver como si fuera un zoo, ¿no? A ver esta gente qué hace. No, intentar relacionaros con ellos, ¿no? Y con ellas. Y siempre, lógicamente, tenemos nuestra visión occidental,
Pero yo una de las cosas en Afganistán, una de las cosas que me rompió los esquemas viviendo allí, es que gente que de entrada yo pensaba, bueno, esta gente, yo con qué voy a conectar si no tenemos nada que ver, la manera de vestir, pero después cuando conoces dices, es que no, es que tenemos más puntos en común de lo que yo creía, ¿no? Entonces os animo pues a viajar y a conocer personas de otras culturas que veréis que son más similares, son más iguales a nosotros de lo que creemos, y que eso también ayuda pues, a empatizar y a entender por lo que están pasando gentes en otros países, ¿no? Y escuchando a Ali desde la universidad, desde Teherán, ¿no? Que a mí me alucina todo lo que ha explicado, no sé después qué le van a decir a la universidad, si estarán muy contentos o no, no creo. Cuando explicaba todo el control que hay, tanto para los profesores como para los estudiantes, ¿no? Los controles que tienen que pasar para poder estudiar o para poder ser docentes allí, yo creo que evidencia, pone de forma muy clara el gran poder que tienen los estudiantes universitarios, ¿no? En Irán está claro que tienen el régimen teme el levantamiento y la revolución impulsada desde las universidades, ¿no? Entonces yo, y también enlazando con lo que decía María, ¿no? La apatía que por desgracia existe actualmente en muchas universidades, yo creo que los estudiantes muchas veces no son conscientes del gran poder que tienen si se movilizan, ¿no? Entonces yo también haría pues eso, ¿no? Un llamamiento a esa conciencia de que las cosas se pueden cambiar y que realmente los jóvenes son los que tenéis en vuestra mano poder impulsar ese cambio, ¿no? Perdón, que me estoy haciendo una pausa. Solo dentro de este chamamento a movilización, mañana, día 10 de mayo, hai unha marcha en Madrid convocada, vai activismo de todo o Estado para a causa palestina. O día 14 hai unha charla de Mohamed Safa, que é un activista médico palestino que vai falar aquí na Facultade de Historia, e o día 15M, o día da Nakba, o día da catástrofe palestina, vai haber accións en todas partes. Aquí en Galiza hai accións coordinadas pola Rede Galega con Palestina, podedes miralas no Instagram de BDS, e podedes facer chaves, que creo que hai unha chave por aí, que simbolizan a loita palestina e o seu dereito ao retorno. Xa, calo, perdón. Natalia, cando queiras, benvinda. Rematas tú. Bueno, muchas gracias. No sé si habla en portugués o... Fale ben, fale portugués. Vou falar em português, então. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui e aprendi muito acompanhando as outras mesas. Parabéns pelo evento, fico muito, enfim, não só interessada intelectualmente, mas pessoalmente fico muito, muito aliviada até que cada vez mais formas de evento como esse estejam acontecendo. Obrigada por permitirem aqui minha participação à distância. Queria agradecer digamos, a provocação sobre a linguagem e a posição decolonial. Eu estou de absoluto acordo, obviamente, mas há uma, digamos, uma espécie de dificuldade, talvez, no campo que eu esteja, porque é um campo que frequentemente usa, então, termos assim que, para quem é da filologia, vão acabar sendo questionados, e para quem enfim, mais ligado ao Oriente Médio, naturalmente, por questões de posicionalidade, vão ser questionados. Então, acompanhando o meu vídeo, eu vi exatamente a mesma coisa. Ao mesmo tempo que eu falava em genocídio, havia menção à guerra, por exemplo, e acho que isso é algo que precisa ser corrigido. Sobre posicionalidade, eu me sinto razoavelmente confortável, porque eu estou aqui num país ex-colônia, sou de família imigrante árabe para o Brasil. Então, acho que nesse aspecto me sinto razoavelmente confortável para falar de uma posição que é do sul global, não é? Mas acho que é muito bem-vinda a ideia de ter um ativismo epistêmico no texto. Mas também acho importante, e aí aqui é um desafio que eu queria até devolver para você, se houver tempo, como não abandonar categorias como o Oriente Médio. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em diálogo com a literatura mainstream, é preciso também ser, por exemplo, eu acredito que é importante que não só a gente seja
veiculado em áreas fora da ciência política, como poder publicar, por exemplo, dentro da ciência política, que é a nossa área, né? Então, acho que é um pouco de um dilema entre começar a discussão teórica e o marco teórico, falando, sim, em zonas de guerra de Oriente Médio, para daí dizer, não, se trata de um genocídio. Eu acho que talvez seja um desafio para a gente poder, talvez, alcançar esse público e, ao mesmo tempo, produzir mudança e produzir esse próprio ativismo a partir de dentro, né? Talvez seja enfim, uma devolução aqui que eu queria te dar. Mas Levante é a categoria que a gente usa em termos até no nosso título é Levante, né? Então, acho que é uma categoria também altamente questionável, aí também numa perspectiva da própria região, porque é uma disputa sobre o que é Levante, quem é levantino, e aí, então, isso no Líbano é bem, bem discutível, mas, enfim, acho que a gente pode, com segurança, falar em Levante, e não sei se vocês concordariam comigo, fazer a entrada com termos como, por exemplo, Oriente Médio, e depois partir para Levante. Não sei se temos tempo para resposta, mas quem sabe depois a gente continua esse diálogo. Obrigada, não vou me alongar mais. Obrigada. Natália, por respeito à gente que já está, quando devíamos ter rematado, ficamos com a possibilidade de cambiar os e-mails, a possibilidade de falar fora da audiência, assim, a gente que queira pode fazer. Nada máis. Remato, xa escoitástedes, máis que nada porque xa, grazas a todos, empezamos en 140, estamos agora aquí na sala, sin contar os que estamos na mesa, 71, co cual, por riba do 50% quedástedes, quero pensar que podendo ter marchado, son profesor de economía, entón quero pensar que si podíades ter marchado, como houve xente que tuvo que marchar, vos estuvestedes interesados en quedar este remate. Moitas grazas, porque sin vos isto non tiña sentido. E outra cousa máis, as actividades que se fan dentro da academia, dentro da universidade, son para que despois sigades aprendendo, sigades falando, estaredes de acordo co que aquí se expuxo ou non, pero precisamente a universidade a gran ventaxe que é un sitio onde podemos falar xente de opinións distintas, respetándonos o resto e presentando argumentos que teñen que ser presentados con rigor. Emprázovos para que o fagades, participedes donde queirades ou donde vos apeteza, pero dende logo seguidevos formando e seguide aprendendo. Moitas grazas.